Buenas tardes, Sergio, ¿cómo te va? Bien, y a ti, Adriana, ¿cómo Buenas estáis? tardes, Chile, también. Buenísimo. No sé si se escucha bien o no. Per- perfecto, perfecto, y buena luz tenés ahí. Bueno, me presento. Mi nombre es Adriana Cerrotti, del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos y le doy la bienvenida al disertante y amigo artista de hoy, Sergio Edwards. Él es de Chile, es ilustrador digital, ha ilustrado cuentos y juegos infantiles y ilustra campañas publicitarias. ¿Es así? Así es, exacto. Muchas gracias, Adriana. No, por A favor. eso me dedico, aunque ahora ha bajado un poquito por la contingencia, pero claro, a eso me dedico. Así que, bien. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría que ya empieces a trabajar porque el tiempo es poco y la gente quiere saber de qué se trata el arte digital, que fue muy pedido por toda la audiencia. Así que te Perfecto, invito entonces a voy dar a vuelta partir. a tu cámara y mientras tanto, hasta que la gente, yo voy a ocultar los comentarios para que se vea bien tu trabajo, después los voy a desocultar por las preguntas, pero mientras tanto, yo voy charlando con vos. ¿Te parece? Perfecto, me parece bien. Voy a dar la vuelta ahora y ahí les muestro un poco lo que hago. Muy bien, Sergio. Mientras das vuelta a la cámara, te pregunto, ¿cómo fue la inserción tuya en el mundo digital? ¿Comenzaste por la forma tradicional o convencional o directamente te insertaste al arte digital de lleno? La verdad es que fue bastante de lleno al grano en lo digital. Si bien dibujaba desde chico, ¿cachai? Ujú. Eh, las veces en que he pintado sobre soportes como análogos son así contadas con los dedos de una mano, ¿cachai? Ajá, perfecto. Así O como sea, en arte directamente en el te fuiste a lo colegio. que es la tablet, lo que es todo el mundo digital. Sí, sí, Perfecto. fue inmediatamente en lo digital. De hecho, dibujaba desde siempre, pero el llegar al dibujo fue después de editar video, editar fotografía. Ya me había metido en lo digital, no en el dibujo, sino que en contar ideas, por así decirlo, de otras maneras, como con el retoque fotográfico, haciendo Ujú. videos, etcétera. ¿Cachai? Perfecto. Así que igual yo siento que es súper distinto, o sea, las veces en que me he puesto a hacer alguna acuarela, uff, cuesta arriba la cosa, O sea, medio claro, ya estás difícil. acostumbrado a trabajar lo que es la parte digital y cuesta mucho, por supuesto. Sí, Contanos, sí. Sergio, contanos qué tablet usás, qué lápiz usás, qué monitor usás para Ya, pues está comenzar medio la desordenado, charla. pero le muestro acá, pues. Mira, yo uso una tablet que es una Wacom Cintiq, que es como una especie de iPad donde uno puede rayar encima, ¿cachai? Ajá, Tengo todo oscurecido para que se vea mejor la imagen, por si sí, acaso. se ve perfecto. Eh, y además uso un monitor grande que tiene mejor reproducción de los colores, porque la verdad es que la Cintiq es súper buena para la fluidez para dibujar, pero los colores no los reproduce tan bien como el monitor grande, ¿cachai? Claro. Entonces yo hago todo hasta el final en la Cintiq y ya al final le doy un ajuste general de colores, de tono en el monitor grande. Esa ha sido como mi forma de laburar, por así decirlo. Ajá, Y, perfecto. pero ¿Qué nos vas a demostrar ahora? ¿Cómo empezás? Vos primero la ilustración que haces, ¿la boceteás en hoja, en un papel, o directamente ya tenés
creado el dibujo en tu mente y vas a la tablet? Mira, la verdad es que hago como una mezcla, porque por ejemplo, yo siento que en cuanto al boceto, puedo empezar en un papel, como de forma análoga, y sale más o menos igual de bien que en digital. Por ejemplo, acá, a ver si te muestro algún ejemplo de boceto. Dame un segundito. Sí. Eh, Mira, acá te muestro un ejemplo. Acá tengo un boceto que es hecho súper a la rápida, en cuadernito, así que lo uso acá Sí. siempre. Y las líneas son súper generales, no hay detalle de nada, de hecho parecen unos monos bastante, bastante mal dibujados, pero me gusta que se entienda como la composición en general y no irme mucho a los detalles en una etapa inicial. Siento que eso entorpece más que lo que ayuda a enfrascarse al tiro en los detalles, ¿cachai? Ajá, Eh, y perfecto. después, esta es la imagen digital, el boceto, donde ya los Sí. personajes sí tienen expresiones marcadas, los detalles, sí están con todos sus dedos, con las expresiones, etcétera, ¿cachai? Ajá. Esos, siempre haces de figurativo, siempre haces figura humana, ¿verdad? Sí, sí, en general lo que más me interesa hacer es figura humana, lejos. O sea, últimamente me he enfocado más en hacer paisajes y tipo, pero siempre es pensándolo en tipo fondo. Siempre para mí el protagonista de las escenas en general es figura humana o humanoide, personaje de cualquier tipo, pero siempre Sí. algo como relacionado con lo humano. Ajá, perfecto. Y bueno, a mí me gustaría que vos empieces a trabajar, a ver, en algo. ¿Te Perfecto, parece perfecto. así? Todos te ven a ver cómo trabajás en la tablet. Te cuento un poco, un minutito, de lo que estaba haciendo últimamente estos meses, ¿ya? Ujú. Antes de estar como en la obra, cuando empezó esta pandemia, me puse a pensar ideas como de cómo graficar lo que la gente siente por el encierro, por ejemplo, o hacer algunos llamados con relación a esta pandemia. Entonces me puse a producir imágenes como esta, por ejemplo, que dice que la mejor medicina es quedarte Sí. en tu casa. Entonces, es esta especie como de Ay, es una píldora acá. casita, sí, la veo, la veo. ¡Qué Claro, entonces, bueno! claro, entonces son una especie de llamado a la comunidad de quedarse en la casa o de repente hacer alguna reflexión acerca de lo que significa esta pandemia, del lado bueno de esta pandemia, por ejemplo, acerca del ruido. Antes el ruido era gigante, los autos que pasan, etcétera, y sin embargo ahora el ruido ha bajado muchísimo. Entonces, acá ilustro el gráfico como de ruido y después baja. Y Claro, ahora nos la permite escuchar a los naturaleza, pájaros. la Claro, la naturaleza. naturaleza, claro, etcétera. Entonces, siento que en inglés se llama insights, como cuando tú dices algo que todos piensan, pero que nadie lo bajó a una imagen y te identificas con eso. Siento Sí, que es como, eso es lo que he estado haciendo estos últimos meses, ¿cachai? ajá, sí, Y el último ejemplo, antes de empezar a dibujar ya, es por ejemplo esta, donde sale como el símbolo del coronavirus, sí. baja, baja este afluente hacia una televisión donde en las noticias dice que se extiende la cuarentena, y después baja a Está la cabeza buenísimo. de sujeto, pero él transforma un estímulo como en teoría malo, que es como estar encerrado, él lo convierte en arte, es decir, como que el postulado de la imagen es que el arte da transformación a los sucesos que ocurren afuera, el poder está en uno de poder hacerlo como algo que te haga ser mejor al Sí, final. sí, sí, está buenísimo, está buenísimo. ¿Y cómo, bueno, cómo empezás? ¿Cómo empezás a dibujar? A ver, ¿cómo se Mira, voy empieza? a,
te muestro un poco cómo parto desde el boceto, ¿ya? Porque vos hablas de expresividad y de volumen, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo le das esa Claro, expresividad, ese volumen, si trabajás en un solo archivo, en varios, en varias capas, en una capa? A ver, todo eso queremos ver ya, todos, ¿no? buenísimo. A ver, Buenísimo. Mira, te muestro un ejemplo de cómo parto. Yo parto con un lienzo en Photoshop, que es igual que un lienzo análogo, solo que en digital, y que uno elige de qué porte hacerlo. Y en general me gusta partir con un lienzo bien chico. De hecho, a mí dibujar en análogo en hojas demasiado grandes, cierto que pierdo como el dominio sobre el dibujo que estoy haciendo. Entonces, siento que dibujar en chico te da, claro, es lo que decía, este dominio sobre la escena muchísimo mayor, que después agrando y le agrego los detalles, ¿cachai? ajá, Siento que es como el gran hallazgo que tuve hace un par de años, fue ese, dibujar en chico, para que no se me, para que no se me vaya la composición de la escena. Entonces, ajá, por ejemplo, hago, sin usar tampoco mucho zoom, ¿cachai? Entonces, hago algún personaje, el que sea, no sé, eh, no sé si se aprecia, eh, no sé, un pajarito, un pingüinito, eh, entonces siempre es como en líneas bien generales, me gusta en general hacer personajes que como que sean simples en cuanto a forma y que la complejidad se la lleve cuando en la etapa donde pinto. ujú, Eso ajá, como que lo tengo como definido por ejemplo, si hago un pingüino, el pingüino en realidad quizás es con más curvas, con más forma, como así, pero me gusta hacer los personajes cuadrados, con menos curvas y menos rectas, como más simplificados, como minimalista. sí. Eh, Sergio, entonces, por ¿con ejemplo, cuántos DPI trabajas? a 300, Ajá, a 300 dpi. Por ejemplo, este lo hice de 800 píxeles por 800 píxeles a 300 dpi. Eh, lo que no es algo demasiado grande, de hecho el mono ahí estamos más del 100, si es que lo acerco se ve pixeleadísimo, pero como te decía me permite tener completo control sobre la imagen. Y ya cuando estoy feliz con el mono que estoy haciendo, o sí. bien agrando el personaje en el lienzo, o bien agrando el lienzo, ¿cachai? En Ujú, este caso puedo, no sé, agrandar el mono, le bajo la opacidad, que es como la transparencia del sí. personaje, y después hago otro layer encima y me pongo a bocetear esta vez con un poco más de complejidad, de detalle, etcétera, ¿cachai? Ajá, Entonces, por ejemplo, me puedo enfocar más como en los detalles de la boca, hacerle más curvas más rectas que antes no habían, sí. y que ahora sí las puede haber, ¿cachai? O sea que primero Eh, lo haces el boceto y después cuando ya tenés el boceto ya empezás a definir los detalles, los bordes, las sombras, ¿no es cierto? sí, o sea, aún no estamos hablando de sombras, diría que los pasos son O boceto sea, muy preliminar los y después un bordes. boceto más refinado, ¿cachai? Ajá, Ahora perfecto. en este caso vendría siendo este como el boceto refinado, en donde, por ejemplo, antes no tenía ningún mechón de pelo y ahora le hago un par de mechones de pelo, ¿cachai? Entonces le voy agregando un poco más de personalidad, de características, puede ser más sonrisa. eh, entonces ahí voy dándole una mayor definición y como a su forma y a su personalidad, por así decirlo. Ujú. En este punto elijo las decisiones de si hacerle ojos como blancos o puntitos negros. Ajá. Eh, en este caso creo que elijo los puntos negros, me gustan más. Eh, entonces así avanzo, voy como... Mi idea es como ser súper libre en una etapa inicial, ¿cachai? Como, por eso creo que no es bueno tampoco irse a los detalles muy luego, porque después borrar
es más difícil porque te encariñáis con las figuras que hacís, ¿cachai? Claro, pero te Cuando equivocás, bueno, estáis... se puede borrar, por supuesto, ¿no? Sí, Claro, ese es el beneficio de que sean digital, porque si yo estuviera claro, dibujando en una hoja, tendría que ocupar la goma de borrar, claro, quedaría un poco manchado, o por ejemplo, si cacho que esta aleta o ala, no sé cómo se le llama a las de los pingüinos, sí. necesita arreglarse en cuanto a aporte, yo simplemente la tomo y la achico, cosa que en análogo tendría que borrar y redibujar de nuevo, ¿cachai? Claro, O un claro, ojo llego y lo subo nomás, ¿cachai? Entonces, diría que la diferencia como la sensación de la mano al dibujar en este medio no es tan diferente al análogo, al menos usando esta Cintiq, que es como este iPad, pero te da el beneficio de poder hacer muchos más ajustes que los que podría hacer en análogo. claro, te entiendo. Bueno, ahí estás en el proceso del dibujo recién, ¿no es cierto? ¿Todavía le falta ese dibujo? Sí, por supuesto. Y después ya Claro, sí. después ya empezás a pintar. Claro, sí, este dibujo cuando el dibujo ya está listo, nada de estas líneas va a servir, o sea, nada de estas líneas va a ir en la parte final, sino que las voy a usar solamente como una referencia para cuando pinte. Ah, qué ¿Cachai? interesante eso. Qué Claro, sí, interesante. porque como yo dibujo, por ejemplo, en tamaño no demasiado grande, si yo de verdad quisiera hacerlo como bien hecho, lo hago, lo agrando, por ejemplo, le bajo la opacidad, hago otro layer abajo y ahí lo pinto, ¿cachai? Ujú. Y cuando pinto, en el fondo hay que rehacer las líneas que después van a formar los layers que me van a servir para cuando pinte, ¿cachai? Perdón. Los layers, capas, Ajá, perfecto. entonces tengo que hacer esta figura para, en el fondo, hacer una figura sólida, que no sea como con líneas, es decir, esto después va a ir rellenado, Ajá, para luego darle como esta ilusión de volumen, sí, eh, o 3D, ¿cachai? sí. Cuando lo pinte. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé si este mono lo voy a hacer en esta charla, pero por ejemplo, acá tengo uno que está como a medio hacer, que recién elegí los colores básicos y un poquito de sombras, pero que aún no ha agarrado como el volumen final. Ah, vos querés utilizar este ya para ver cómo le das el volumen y terminar de pintarlo, que aparentemente no terminaste. Este está genial entonces, porque a los Claro, que, este lleva, aparte del dibujo, nos interesa ver cómo lo pintás y cómo le das esa expresividad y ese volumen. claro, Sebo. Por ejemplo, acá tengo un dibujo que está casi sin volumen, o sea, está sin nada. Eh, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Este Sí, dibujo no tiene casi nada de volumen, es decir, está un poquito más, con un poco más de avance que en esta etapa. sí. Eh, y para darle el volumen también lo separo, yo siempre digo que esto no es como al tuntún, así como al azar, como que siento que hay que llevar cierto proceso bien, bien ordenado para que la imagen salga. Uno cuando va haciendo ensayo y error, va a ir cachando que hay cierta estructura que seguir para que los personajes salgan bien. Claro, Y en lo claro. personal, la forma que tengo de hacerlo yo es primero dibujando como las sombras blandas y luces blandas, y después voy como endureciendo y definiendo más, ¿cachai? Ajá, Em, perfecto. O sea que primero lo pintas todo entero y después ahí vas aclarando o oscureciendo según la luz o la sombra. Exactamente, exactamente. Es Ajá, decir, que el resultado final no va a ser tanto más diferente que lo que estamos viendo aquí, ¿cachai? ujú, perfecto. Por ejemplo, este también está en una fase como intermedia, donde
donde estoy solamente en las partes como de sombras y luces más blandas, pero sin tanta definición. Por ejemplo, tampoco tiene demasiado reflejo. Eh, hay algo de reflejo, por ejemplo, en la piel de él acá, pero todavía le falta bastante para estar definido, bien definido. Por ejemplo, ahí está pintado súper indefinidamente. Es Mm. como una cosa es como que uno pinte una cosa media impresionista y que la vuelva algo que se acerque más hacia algo más realista. Claro, claro. Yo veo que en algunas partes fundís los colores. Claro, hay Eh, partes que se funden. se Sí, funden, sí, sí, sí. Veo que entre claro y oscuro se funden los colores como pintar con óleo o con alguna técnica seca. Está buenísimo eso. Bueno, y claro. ahora, en ese proceso que estabas haciendo de ese dibujito, ¿cómo lo pintás? Ya, perfecto. No sé si prefieres que te muestre desde el paso, desde este, que es harto más Sí, atrás, sí, sí, o sí, desde sí. este. A mí me gustaría que pintes, a ver cómo lo pintás, y después ir al otro y el proceso de darle volumen que vos expresás en tu título, expresividad, volumen. Claro, perfecto. Ya, pues entonces quizás te muestro a partir de este que ya está con los layers hechos, ¿ya? Ahí está, a ver. Ya, y elegí este porque es un dibujo que es bastante simple, hay pocas formas, no tiene mucha complejidad, ¿cachai? Entonces Ujú. me parece que puede ser un buen ejemplo. Acá, como puedes ver, está el boceto por encima de todo, al que yo le puedo dar dando diferentes niveles de opacidad para tomarlo como referencias. Es decir, el boceto solo va a servir para eso, para como una referencia que después uno apaga el layer y te quedas solamente con lo que pintaste. Entonces aquí está Ah, mirá prendido y vos. apagado. Sí, sí, te ¿Cachai? sirve como referencia, claro, dónde vas a ubicar la boca, dónde vas a ubicar los pómulos. Claro, qué bueno. Exactamente, es súper útil. Yo sé que en lo análogo como que uno hace el boceto con lápiz a mina y después pinta encima. Esto es al Sí, revés, como que es como que el lápiz a mina está sobre lo que uno pinta y después lo apaga, ¿cachai? ajá, perfecto. Bueno, a ver Entonces, cómo haces ahora el proceso este de expresividad y volumen. buenísimo, mira, te muestro. Acá yo parto teniendo mi boceto prendido como referencia porque aún no pinto nada, o poquísimo. Y voy a elegir el color rojo de aquí, por ejemplo, que es con una herramienta que se llama Gotario y Ajá, te muestra el color que está aquí, ¿ya? sí. Entonces yo elijo el color que está ahí y elijo uno que sea más opaco, ¿ya? Ujú, Le sí, doy OK y voy a elegir un pincel. Acá uno tiene un set de pinceles que sí. puedes elegir, igual que en lo análogo. Yo puedo elegir un pincel que sea más borroso, como este, ahí se puede ver, o un pincel que sea más duro, como este. Entonces, dependiendo Ah, lo que desee hacer, voy eligiendo un pincel u otro. En este caso voy a elegir el pincel blando, y puedo también elegir qué tanta intensidad va a tener el pincel, porque puede estar al 100, por ejemplo, ahora, así, está al sí, 100 y sí. pinta muy fuerte. Y ahora ponte lo tengo al 70 y va a pintar de una forma más sutil, más de a poco. Necesita más pinceladas para marcar el color que está elegido para hacerse. Mirá qué ¿Cachai? bueno. O sea que según la intensidad del pincel es si le das más intensidad a la obra, más expresividad. Eh, claro, exactamente. Es como decir en lo análogo pinto con un pincel sintético o de pelo, no sé, de Marta o de cerda, digamos. Mirá vos, y en este caso los Claro, tenés ahí ya predeterminados. claro, sí. O sea, en cuanto a la intensidad, diría que quizás lo parecido a lo análogo es
si mezclarlo con más o menos agua, por así decirlo. Si está al 100, Claro. no lo mezcláis con nada de agua. Si está al 20, es que está muy mezcladito, muy aguado, muy de a poquito, muy suave. Ajá. Entonces yo lo primero que hago es ir de lo macro a lo micro. ¿A qué me refiero con eso? Es empezar como con las sombras como más generales, por ejemplo, que abarcan toda la figura sin discriminar si es que hay más sombras o más luz acá que después las van a ver, pero voy como que parto de la sombra bruta, por así decirlo, a las sombras más al detalle, ¿cachai? Es decir, hago lo mismo que hago en el boceto, ir de lo macro a lo micro, de lo Ajá. general al detalle. Entonces, por ejemplo, ya podemos ver que le hice un poco de sombra como general, que es como un barrido que va de abajo hacia arriba, Sí. y después voy eligiendo colores quizás más opacos para hacer la boca. Entonces, ahora le va a hacer la boca aquí, que no se nota mucho porque está prendida la referencia del boceto, pero que Sí. después cuando saque ese layer vamos a poder ver bien qué fue lo que hice. La sombra en la base de las orejas igual, entonces voy eligiendo el tamaño con el que pinto. Ujú. Ahí le voy dando sombra. La oreja, voy a imaginar que la oreja esta está doblada hacia abajo, entonces hace como una sombra estilo paraguas. También Sí. entonces le pongo sombra arriba, le pongo un poco de sombrita ahí al lado con un pincel más chico. Eh, a la ropa del personaje, que es más o menos Sí. blanca, también voy a darle sombra. Entonces voy a hacerlo de un color más opaco, pero también lo voy a dirigir un poco hacia el color y hacia el rojo. Entonces uno puede ir moviendo aquí los valores, moviéndose entre los colores amarillo, azul, rojo, naranjo, Ujú. etcétera, y ir eligiendo con qué color vais tiñendo la ropa, porque vaya haciendo la sombra que le llega el color rojo del, del personaje. Entonces ahí voy eligiendo los colores. Entonces como que estoy en esta etapa, estoy puramente enfocado en hacer sombras, nada más que sombras. Sí, 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 Después sí, voy a... ya se notan en el cuello, acá en los pómulos, qué increíble, las orejas. Claro, por ejemplo, la nariz, Ya es agarro como que el el color personaje está este. saliendo de la imagen. Claro, como que Se ve el empieza a personaje hacia despegarse. afuera y la parte de atrás, Claro, exactamente, empieza como a como, despegarse, empieza como a suceder esta ilusión de profundidad, cuando en claro, realidad esto es solamente algo que es 2D, ¿cachai? sí, Empieza a salir esta ilusión de 3D, que esa es la parte que me gusta, cuando empiezo a pintar, es lo más lindo, es lo más lindo, es lo qué más bonito, lindo. claro. Y Y yo creo que es en algo los que... ojos, eso que vas a trabajar en los ojos, que yo veo que en tus Ah, claro. ilustraciones sobresalen los ojos. Sí, pues los ojos son como con los ojos que como que saltan harto. Claro, Eh, saltan, sí. Claro, entonces eso se lo doy también mediante la sombra ahí del volumen. Entonces ahí le añado un poco de sombra y es una sombra roja para que esté integrado con lo rojo que está más de fondo, ¿cachai? Sí, Por ejemplo, si atrás del ojo hubiera algo amarillo, la sombra yo la llevaría más hacia un color amarillo. para ajá, que, para que los elementos como que conversen entre ellos. ajá. Y si Eh, quisieses hacerle la pupila, la pupila en este caso, claro, por ejemplo, le puedo agarrar un pincel acá más duro y hacerle como un poco de brillo, sí, quizás con opacidad más baja, así. Ahí sí, voy agregándole brillo o tomo, por ejemplo, el color del cielo sí, con el
universitario y le pongo un poco del color en el ojo. Por ejemplo, tomo el rojo que está acá, Sí. también lo pongo aquí como un reflejo, ¿cachai? Ah, Entonces, tampoco los elementos, no, la idea es que no solo tomen volumen cada elemento, sino que además esté integrado cada elemento con los que están alrededor de, de, de ellos, porque si no, ahí va, está el secreto, ahí está el secreto. yo creo que el Acá, secreto sí, sí, acá es estoy, como bueno, eso, acá estoy, yo porque estoy preguntando sola, pero yo ya desoculté los comentarios porque es muy interesante y tal vez te quieran hacer un par de preguntas que yo no me salen, porque estoy preguntando a medida que va haciendo, pero habrá otros que quieren hacer algunas preguntas. Acá me preguntan cuántas capas tiene esta ilustración, Sergio. de capas, esta no tiene muchas. Yo cuando empecé en esto, ante la inseguridad al momento en que pinto, hacía hartas capas. Por ejemplo, hacía la sombra en una y la luz en otra. Y ahora siento que pinto con mayor seguridad y confianza. Entonces, por ejemplo, este mono, todo lo rojo en la escena está en una sola, que es esta. Ajá. La parte blanca del ojo está en una sola. La pupila también está en una sola. Por ejemplo, la ropa sí tiene que estar en dos, porque ya es más difícil hacer las rayas blancas sobre las negras, entonces están las rayas blancas aparte en otro layer que las capas blancas. ¿Cachai? Sí, Y el fondo, por ejemplo, acá el manurio está sí. en un layer y el fondo del auto está en otro y el fondo de afuera está en otro layer. Ajá, Entonces, perfecto. así, mira, yo creo que cuando partí hacía muchos layers, pensando que iba a ser más útil, como ir de a poquito sin casarme demasiado con, con hacerlo con un solo layer, y ahora que lo hago como más reducido en cuanto a layers, es como, siento que tengo como mejor dominio sobre el objeto, sobre las luces y sombras que hay en él, puedo mezclar más. Por ejemplo, yo sé que después a darle al rojo del personaje, voy a Ujú. darle toques verdes de los árboles que están afuera, por ejemplo. Como por ejemplo así. Ah, Eh, y pero eso va a hacer que se por qué integren tomas conceptos. el cielo y el verde para pintar el animalito este? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Porque todos los objetos reflejan luz. Uno como que tiende a pensar que las únicas elementos que reflejan la luz como notoriamente son obviamente los metales o el vidrio. Uno ve que Ah, claramente, por ejemplo, yo estoy viendo ahora en tus lentes que se refleja la pantalla, en tus lentes hay verde, eso que tu rostro no es verde, ¿cachai? Pero reflejan lo que hay en tu alrededor. Entonces, con los elementos pasa lo mismo, solo que en diferentes intensidades. Entonces, ah, aunque la piel no sea un metal y no refleje claramente lo que hay alrededor, la piel sí refleja a un nivel más mate, pero sí refleja, ¿cachai? te entiendo. Ah, perfecto. Acá me preguntan, Sergio, ¿haces tus brush o los compras? Yo los brush los he ido como recopilando con los años. Yo creo que nunca he hecho uno, siempre los he bajado como de a donde los encuentro, como de todos lados, ¿cachai? Eh, pero nunca he comprado un brush, en verdad. Tampoco nunca he hecho uno, pero ¿cómo se llama? Pero creo que igual es bien útil cuando usas algún brush que sea como con textura. Es súper útil para que lo que pintes como que se enriquezca más. Ajá. Acá me Pero de igual preguntan, forma, ¿sí? Acá me preguntan si hay algún libro que puedan aprender cómo se realizan las luces y las sombras, o vos lo aprendiste solo.
Esto yo lo aprendí, yo seguía hace unos años a algunos ilustradores que conocí en el mundo de la publicidad, que me fascinaba lo que hacían, que es súper parecido a lo que hago yo, o más bien lo que hago yo es súper parecido a lo que hacen ellos. Eh, y entonces aprendí su forma de trabajar. La forma en que hago yo los personajes y lo que pinto es básicamente como el método de que ellos usan, que lo aprendí Ujú. viendo videos en YouTube o tutoriales, etcétera. Es Sí, como un método que lo aprendí de ellos. ajá. Em, Acá preguntan, en cuanto al precio de las obras de Sergio, acá preguntan, Sergio cuando finalice la charla va a dar su cuenta de Instagram y eso se lo preguntaría en forma privada, pues acá están preguntando. Pensé que Y iba a... preguntan, claro, ¿y en qué formato lo presentás? ¿En Preguntan. qué formato lo presento? O sea, en general a mí lo que me lo piden siempre en formato digital. De hecho, pocas veces he visto los trabajos que he hecho publicados físicamente, afuera, ¿cachai? Sí, Porque también hago harto trabajo para el exterior. Entonces yo las ilustraciones que hago las envío en formato como en formato Photoshop o en ajá, JPG o en PDF y sí. después ya nunca más después ya nunca más las vi en el fondo, ¿cachai? Ajá. Ah, o sea No que son, tus no son de- trabajos vos nunca los imprimís. O sea, no se imprimen los trabajos. O sí. imprimido que lo haya impreso yo por gusto propio, claro, lo he hecho, de hecho lo he hecho un par de veces nomás. Pero claro, yo envío la cuestión en digital y ahí el cliente verá cómo lo imprime, etcétera. Ajá. Y esos ¿Cachai? trabajos que vos haces en tamaño chico, ¿se pueden ampliar? ¿Hacer un mural? O no sé si te han pedido Es- en una campaña publicitaria, capaz que te piden algo para poner en la calle. Ponele, no sé. ¿Se sí, pues pueden obvio, o sea, ampliar? claro, sí, pues. Por ejemplo, yo sé que trabajos míos han sido puestos, por ejemplo, en caminos, en autopistas, en estas vallas enormes. Entonces uno puede hacer el lienzo de un tamaño enorme para que después lo vayan a imprimir en súper grande, ¿cachai? Ah, Se perfecto. puede hacer. Sí, Ujú. sí, eso es lo bueno que te da este formato, que esto podría medir, la que estoy haciendo ahora, podría ser así, enana, o podría ser de 2 metros, ¿cachai? Ajá. Te da Acá me esa preguntan, libertad. yo te sigo preguntando porque después la hora se termina. Acá me preguntan si intentaste hacer tus ilustraciones en Illustrator. La verdad es que de plano no, porque, ¿cómo se llama? Photoshop, o sea, Illustrator es para hacer, diría yo, otro tipo de gráficas, que son más vectoriales, con formas quizás más como secas, más duras. Y Photoshop se asemeja más a lo que podría ser como un óleo. Ajá, Photoshop te permite pintar mucho más manchadamente, por así decirlo, mezclar colores, en cambio Illustrator es como de formas más puras y absolutas, por así decirlo. ujú, Diría que es súper distinto. O sea, si es que tú buscas en Google gráfica hecha con Illustrator, vas a ver que la diferencia entre cosas hechas en Photoshop es súper grande. O sea, si te gusta más lo análogo y quieres llevarlo a lo digital, yo te recomendaría usar Photoshop porque sería como el paso más natural que dar. ajá, perfecto. Acá me preguntan también si tus trabajos se pueden realizar con mouse o directamente con la tablet y el lápiz.
Mira, diría que el uso de mouse es muy desaconsejable. De hecho, yo tengo un curso ahora publicado en Domestic. Sí, eso ya lo iba a decir yo, vos te adelantaste. Sergio está Ah, claro. dictando un curso de arte de ilustración digital en doméstica y de ahí yo lo encontré, por eso lo Ah, atrapé. bueno, bacán, bacán. Sí, pues entonces, por ejemplo, el requisito para estar ahí es tener una Wacom, porque si no, con el puro mouse es súper imposible, en verdad. Muy difícil, porque hay que dar como pinceladas. Este lápiz te capta diferentes niveles como de presión. En cambio, el mouse tiene solo uno, que es clic o no clic. ¿Cachai? El lápiz en Claro. vez, yo puedo pintar más intensamente o menos según si aprieto harto o poco, ¿cachai? Ah, Por eso ejemplo, también ahí, influye entonces, cómo apretás vos el lápiz. claro, por ejemplo, mira, acá empiezo apretando poco y se marca poco, y cuando aprieto harto, queda súper marcado y con un área más grande, ¿cachai? Sí. Entonces influye harto un lápiz. Yo no sé si haya que tener una Wacom súper especial o una tableta como súper especial, pero diría que el desde no son nada de mala. O sea, yo uso Wacom hace años cuando eran peores que ahora y hacía lo mismo que estoy haciendo ahora, claro, con esta Wacom que es como mucho más especial, mucho más grande, pero diría que el concepto es el mismo, el uso de un lápiz nomás. Perfecto. Yo te pregunto, hago un resumen entre dos preguntas que me están haciendo. Porque acá me preguntan, si no tenés la Wacom no la podés hacer. Entonces, ¿qué aconsejarías, qué Wacom o qué otra tablet aconsejarías utilizar a aquellas personas que comienzan a insertarse en la ilustración digital? Porque no todos pueden comprar una Wacom. O sea, ¿qué les aconsejas? Claro. Sí, pues porque una Wacom no es algo muy accesible. Yo cuando partí en esto, o sea, yo todas las Wacom que tengo son usadas, igual, y las encuentra a precios bastante convenientes. Yo esta la encontré a la mitad de lo que estaba nueva y la verdad estaba perfecto. O sea, en general los usuarios de Wacom dudo que sean usuarios no cuidadosos con el producto porque en general siento que la gente que usa Wacom son como sensibles y ocupan bien los aparatos, así que yo recomendaría comprar usado. Diría que hay Wacom más básicas, asequibles, que a precio usado encuentras algo bastante bueno, ¿cachai? Ajá. Y también hay otras marcas que no son Wacom, pero que son como de lo mismo, pero la verdad no sé qué referencias, no te podría dar una referencia respecto a si son buenas marcas o malas marcas, ¿cachai? Eh, Perfecto, perfecto. no las he usado nunca, en Eh, verdad. Otra pregunta. Me preguntan acá si utilizaste el programa Adobe Fresco, que es similar al tradicional, o hay que usar el Photoshop. La verdad es que ni siquiera había escuchado de Adobe Fresco. Ah, Mirá vos, debo la estar muy pregunta poco que te actualizado. hicieron, te pusieron en un Sí, aprieto. me pillaron, pero completamente, sí, brígido. No había Mirá escuchado vos. jamás. O sea que hay gente experta acá, ¿eh? Sí, no, que hay gente pero completamente experta aquí. Lo que pasa es que yo cuando aprendí a usar Photoshop y caché que podía hacer esto y repetir y repetir y repetir, ahí ya uno la verdad es que detiene la exploración, al menos yo hice eso, como que detuve la exploración de programas y como que me casé con Photoshop, Claro, ¿cachai? claro. Porque Y es a la otra herramienta persona que yo sé usar. me preguntó acá, ¿dónde estudiaste? O sea, si es universitario, si hiciste cursos, ¿dónde estudiaste la Ah, ilustración claro. digital? Ilustración digital, No, yo no estudié en ningún lado, porque lo que pasa es que yo soy publicista. Eso sí lo estudié en una universidad, sí, pero, pero
ilustración en específico no he estudiado en ningún lado. He visto hartos como tutoriales, cosas en YouTube. Me parece que he pagado como 2 tutoriales que me han servido muchísimo para aprender lo que hago ahora. O sea, el método con el que pinto yo es el método que usa un artista israelí que se llama Dennis Silver, Sí. donde él te ayuda en el fondo ahí a hacer este proceso de cómo hacer las capas, cómo simplificarse en pintar y todo eso. O sea que vos aconsejás, por lo que me preguntan acá, que una persona para insertarse en el mundo de arte digital, para campañas publicitarias como haces vos, tienen que estudiar el diseño publicitario. A ver si le interesa esto en específico, yo diría que es posible aprender, o sea, de verdad, yo creo que se necesitan $40 máximo para aprender a hacer esto y después ponerlo en práctica. Es decir, yo creo que te ahorraría ya hartos años y plata estudiándolo de esa forma. Yo creo que si uno aprovecha las herramientas que te da como la web, eh, puedes aprender demasiado. En YouTube está lleno de videos, está lleno de tutoriales. De hecho, el curso mío, del que hablábamos antes, eh, cuesta súper barato para lo que es, encuentro yo. Es como súper asequible. No me acuerdo cuánto cuesta, pero siempre están con descuentos, con rebajas, hay bastante buenas ofertas, ¿cachai? Eh, y siento que te puede ahorrar plata, tiempo, etcétera. Yo vi unos trabajos tuyos en el perfil de BAC, puede ser. Así. Beance. Ah, ya, Behance, sí, 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 sí. ¿Conseguiste muchos trabajos en esa red? O Sí, sea, por esa red. sí, antes Behance era como mi red social número uno. La mayoría de los trabajos me llegaban por ahí. Y hace unos meses que como que siento que Behance me dejó un poco abandonado. No sé por qué, nunca más se eligió como proyectos míos como para curarlos en galería. Sí. Eh, y la verdad es que no sé si es que los proyectos ya, los míos, los proyectos que hago yo ya no serán del agrado de los curadores o el, no sé, o el algoritmo me rechaza. Así que ahí decidí saltar un poco a Instagram. Y entonces ahora me han llegado pegas que a través de Instagram y no tanto a través de Behance. Lo que igual ha sido bueno porque me ha hecho como estar en más lugares. Antes estaba como dormido en los laureles, por así Ujú. decirlo, en Behance. Y ahora estoy más busquilla, estoy en más redes. Entonces siento que no ha sido malo. Ajá. Yo sigo preguntando, ¿eh? Dice, Ya, ¿cuándo pues vos dale. te sentiste que estabas en condiciones de insertarte en el mundo publicitario, de decir, bueno, ya me gusta lo que hago, tomo el trabajo, o sea, sentirte seguro? Yo lo formularía como que cuando tú estás listo, te ofrecen hacer proyectos. En el fondo tiene que... Yo cuando decidí que quería hacer esto, hice un par de proyectos que Mucha práctica, práctica y práctica. Eso aconsejas práctica. sí aconsejo que horas de pintar, y después yo creo que los ofrecimientos llegan solos. Por Ujú. ejemplo, yo cuando empecé con esto, hice como un par de proyectos como para mí nomás. Los subí a Behance y ahí me empezaron a llamar para hacer campañas, etcétera. Ajá. Eh, y así empecé, como que no fue que yo haya dicho, ahora estoy listo, voy a vender lo que hago. Es decir, fue como al revés, como
porque estoy haciendo esto, me llegan ofrecimientos. Claro. ¿Y qué campañas publicitarias hiciste, Sergio? ¿Alguna que hayas hecho? ¿Alguna ¿De conocida para...? dónde te llamaron? ¿De qué empresas? Las primeras que hice me llamaron, la verdad es que ya no me acuerdo de dónde, pero de algún lugar de Europa, para hacer algunas campañas como para mandar a festivales de publicidad. Eh, También me llamaron, me acuerdo de Hong Kong, me llamaron de, pucha, de Grecia, de hartos lugares, de Ah, Colombia, bueno, bueno, de, de hartos lados, porque eso es lo bueno de esto, que es como súper global, es decir, cualquiera te puede mandar un mail desde tu vecino hasta el que está al otro lado del mundo. Eso es lo bueno de la globalización, ¿cachai? claro. Acá me preguntan Entonces, si tiene futuro la ilustración, yo te digo tal cual, ¿eh? ¿O es que el concept art le hace la batalla? la verdad es que no tengo idea. O sea, La para vos, verdad, ¿tiene futuro la ilustración a una persona que se inicia? la ilustración así como la hago yo, por ejemplo, en 2D, la verdad es que yo he tenido mis dudas, porque ahora está fuerte lo del 3D, ¿cachai? Y eso obviamente igual da miedo de que te vaya, de que por ejemplo una imagen como la que estoy haciendo sea fácilmente modelada y renderizada y te acapare en ese nicho que antes usaba uno como con el 2D, pero también conozco ilustradores que después se han movido al concept art y, y la verdad es que yo siento que pueden como convivir las dos. O sea, de hecho yo he hecho pegas como de concept art Ujú. y sigo haciendo esto. Es decir, que siento que las dos pueden estar como en el mismo mundo, por así decirlo. Sí. Otra pregunta, porque hay muchísimas. No, la verdad es que no llego. Me preguntan acá si vos a ese trabajo que estás haciendo le das un toque final. ¿Hay algo más al final de todo que lo terminás? ¿Hay algo más para fijar el color, los bordes, Sí, o directamente lo dejas así? ¿Qué es lo que le haces? mira, acá tengo un ejemplo. Eh, Tenés 5 minutos. oh my God, ya vos. Sí, Tengo hay un montón de preguntas bueno, no se pueden hacer, pero dale, habla. ahí. Por ejemplo, tengo este ejemplo que es esta ilustración que hice acerca del machismo en diferentes épocas, donde los colores finales quedaron así, pero yo a esto le doy una serie de capas que van por sobre todo, que le dan como el ajuste final, como este apriete final. Entonces cuando estás sin este apriete, la diferencia acá no se nota mucho, pero toma como más luminosidad, como le doy, por ejemplo, siempre le agrego un layer como de ruido, como de puntito, para agregarle algo más de información gráfica a la imagen. Ujú. Eh, Uno puede corregir los colores, los rojos llevarlos al magenta, por ejemplo, Sí, los azules llevarlos a algo más amarillo, o oscurecer más solo los más opacos y los más luminosos dejarlos más amarillentos. Uno puede hacer sí, harto con los colores una vez que ya están hechos, ¿cachai? perfecto. Yo quiero que ahora, Sergio, te des vuelta. Buena. A ver, em, Voy a abrir un poco. la última pregunta, porque ya no tenemos más tiempo y no sé, me parece que vamos a tener otra charla, Sergio.
¿Qué querés que te diga? Bueno, No sé, bacán. no llegaba a leer. No las preguntas que te hicieron, increíbles. Sos un genio. Un genio. Bacán. Yo, Me bueno, no alcancé preguntan a pintar mucho. la última pregunta, porque no tengo más tiempo. Esto queda grabado en IGTV de UCES Arte, queda grabado en la página de arte de UCES, queda grabado en todos lados. De UCES Arte en todos lados. ¿Vos le hacés Bueno, marca de agua en tus obras? no, no le hago nada. Ah, Empecé a ponerle firma hace poquísimo, pero marca de agua no le he hecho nunca. Yo siento que es mejor que una obra se luzca, que todas las obras se luzcan y que te roben una, a que las obras nunca se luzcan por miedo a que te la roben, ¿cachai? sí, Eh, Siento que yo como que obedezco esa lógica. Si es que se la roban, la verdad es que me da un poco lo mismo. Y que se luzcan bien y que brillen por sí solas y que la sí. gente, ojalá ser conocido a un nivel en que la gente cuando vea algún robo de uno diga, ah, no, esa no es de él, esa es de Sergio porque él pinta los personajes de esa forma o hace las formas de cierta forma, valga la redundancia, Sí. ¿cachai? Bueno, Eh, no quiero que se corte. Yo quiero que vos digas tus redes, tu contacto de redes, para que algún amigo que está conectado, que fueron muchísimos, muchos halagos, muchas preguntas, tal vez se quieran Bacán. contactar con vos, hacerte alguna pregunta más. Sí, a mí me encanta eso como de contestar preguntas, que haya gente interesada en esto. Yo feliz, manden los mensajes que deseen, porque en verdad me gusta como la parte media como de docencia. Tengo conocidos a los que les pedí muchísima ayuda años atrás y me la dieron, así que es como, siento que es como una buena onda de ir como ayudando a gente que está con ganas de aprender, ¿cachai? Bueno, entonces Y nada, mis redes adelante, adelante, son... antes que se corte. Ah, ya, mis redes son o sea, diría que la red que más ocupo es esta, Instagram, y en ¿Cuál el es? Behance me encuentran como Sergio Edwards, pero donde subo más es acá, así que muy simple. Perfecto, perfecto. Bueno, Sergio, tal vez hagamos más adelante otra, ¿eh? No te vas a ir. Porque la Ya, verdad que vos, sos un genio en arte digital, me encantó lo que haces y a todos, todos, todos. Eh, bacán. Queda, bueno, el video queda grabado en Instagram de Ucesarte y en la página de Ucesarte para que lo vuelvan a ver. Te agradezco, Sergio, enormemente tu tiempo, tu profesionalismo, te felicito. Y a todos ustedes les agradezco la presencia, espero que les hayan gustado, yo pienso que sí a todos. Bueno, y nos vemos en la próxima. Para vos también un saludo enorme y muchísimas gracias, Sergio. Ya, un abrazo, que estés bien y gracias a los que estuvieron acá, po. El halagos de todos. Un beso grande porque se corta. Gracias a todos.